Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds Juego 1, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Brewers en Reds Juego 1, Colin Rea abrirá por Milwaukee. Rea ha aparecido en 25 juegos esta temporada con una efectividad de 3.61 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 19.2% y otorga un 6.1% de bases por bolas. Los roletazos representan el 39.5% con 1.39 jonrones por cada 9 entradas. Nick Martínez abrirá por Cincinnati. Martínez tiene 36 apariciones con una efectividad de 3.62 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 19.4% y otorga un 3% de bases por bolas. Los roletazos son del 37.3% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Rea en sus últimas 4 aperturas fuera de casa tiene una efectividad de 1.40 con un whip de 1.01. Martínez en sus últimas 3 aperturas ha permitido 11 carreras con 4 jonrones en 13 y un tercio de entradas. Milwaukee ha ganado 10 de 14. El bullpen de los Reds en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.48 mientras que el de los Brewers es de 2.79. Los Brewers también están en mejor forma de bateo en ese periodo de 10 juegos. Los Reds han perdido 9 de 13. Juega Milwaukee menos 118 en el Juego 1. Milwaukee Brewers vs Cincinnati Reds Juego 2, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Brewers en Reds, D.L. Hall abrirá por Milwaukee. Hall ha realizado 5 aperturas esta temporada con una efectividad de 6.43 y un whip de 2.10. El zurdo poncha al 20.8% y otorga un 12.3% de bases por bolas. Los roletazos son del 39.4% con 2.14 jonrones por cada 9 entradas. Red Lauder es el abridor para Cincinnati. Se espera que Lauder haga su debut en MLB aquí. Fue una selección de primera ronda en 2023 de Wake Forest, donde tuvo buenos números y limitó a los corredores en 3 niveles de las ligas menores. Hall en sus últimas 3 aperturas ha permitido 12 carreras en 11 y 2 tercios de entradas y ha otorgado 9 bases por bolas. Lauder ha permitido 2 carreras limpias en sus últimas 6 aperturas en ligas menores. Los Reds están bateando 270 en sus últimos 5 juegos. Juega Cincinnati menos 134 en el Juego 2. Boston Red Sox vs Detroit Tigers, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Red Sox en Tigers, Tanner Houck abrirá por Boston. Houck tiene 26 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.23 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 20.6% y otorga un 6.6% de bases por bolas. Los roletazos son del 55.8% con 0.57 jonrones por cada 9 entradas. Casey Mize abrirá por Detroit. Mize en 16 aperturas tiene una efectividad de 4.23 y un whip de 1.45. El derecho poncha al 16.8% y otorga un 6.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 48.5% con 0.80 jonrones por cada 9 entradas. Houck en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.16 y un whip de 1.48. Mize ha permitido 3 carreras limpias o menos en 7 aperturas consecutivas. El bullpen de los Tigers en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.09. Están bateando 269 en este periodo. Boston ha perdido 5 de 7. Los Tigers han ganado 13 de 17. Juega Detroit más 1-1-6. Atlanta Braves vs Philadelphia Phillies, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Braves en Phillies, Reynaldo López abrirá por Atlanta. López tiene 21 aperturas esta campaña con una efectividad de 2.02 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 25.3% y otorga un 8.7% de bases por bolas. Los roletazos son del 39.2% con 0.54 jonrones por cada 9 entradas. Ranger Suárez abrirá por Filadelfia. Suárez tiene 21 aperturas con una efectividad de 2.82 y un whip de 1.06. El zurdo poncha al 24.4% y otorga un 5.6% de bases por bolas. Los roletazos son del 52.4% con 0.65 jonrones por cada 9 entradas. López ha permitido 2 carreras limpias o menos en 18 de sus 21 aperturas. Suárez en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 6.58 y un whip de 1.62. Los Braves han ganado 9 de 12.
El bullpen de los Braves en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.21. Juega Atlanta más 1.15. Chicago Cubs vs Washington Nationals, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Cubs en Nationals, Shota Imanaga abrirá por Chicago. Imanaga tiene 24 aperturas en el año con una efectividad de 3.08 y un whip de 1.06. El zurdo poncha al 24.6% y otorga un 3.9% de bases por bolas. Los roletazos son del 35.3% con 1.41 jonrones por cada 9 entradas. Jake Irvin abrirá por Washington. Irvin tiene 27 aperturas en la campaña con una efectividad de 3.81 whip de 1.16. El derecho poncha al 20.5% y otorga un 6% de bases por bolas. Los roletazos son del 42.7% con 1.44 jonrones por cada 9 entradas. Imanaga en sus últimas 8 aperturas tiene una efectividad de 2.92 con un whip de 0.97. Irvin en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 5.46 y un whip de 1.50. En sus últimos 10 juegos, los Cubs están bateando 283. Han ganado 6 de 7. Juega Chicago menos 162. San Diego Padres vs Tampa Bay Rays, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Padres en Rays, Martín Pérez abrirá por San Diego. Pérez tiene 21 aperturas en el año con una efectividad de 4.61 whip de 1.51. El zurdo poncha al 18% y otorga un 8.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 44.3% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Tash Bradley abrirá por Tampa Bay. Bradley en 19 aperturas tiene una efectividad de 3.77 y un whip de 1.16. El derecho poncha al 26.9% y otorga un 8.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 42.1% con 1.43 jonrones por cada 9 entradas. Pérez en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 2.20 con un whip de 1.16. Bradley en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 7.96 con un whip de 1.62. En sus últimos 10 juegos, los Rays están bateando 187. Han perdido 5 de 7. Juega San Diego más 1.16. St. Louis Cardinals vs New York Yankees, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Cardinals en Yankees, Eric Feda abrirá por St. Louis. Feda tiene 26 aperturas en el año con una efectividad de 3.31 y un whip de 1.17. El derecho poncha al 20.9% y otorga un 7.3% de bases por bolas. Los roletazos son del 42.7% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Marcus Stroman abrirá por New York. Stroman tiene 25 aperturas con una efectividad de 3.88 y un whip de 1.39. El veterano poncha al 17% y otorga un 10% de bases por bolas. Los roletazos son del 48.3% con 1.22 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.94 sugiere un aumento en la efectividad basado en su forma. Feda en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 3.18 y un whip de 1.28. Stroman en sus últimas 3 aperturas en casa ha permitido 14 carreras en 18 entradas, luchando con problemas de control. Los Cardinals han ganado 6 de 9. Su bullpen en los últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.97. New York está bateando 230 en este periodo. Juega St. Louis más 1.54. Pittsburgh Pirates vs Cleveland Guardians, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Pirates en Guardians, Bailey Falter abrirá por Pittsburgh. Falter tiene 22 aperturas en la temporada con una efectividad de 4.25 y un whip de 1.26. El zurdo poncha al 17.1% y otorga un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos son del 34.4% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Ben Lively abrirá por Cleveland. Lively tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.62 y un whip de 1.19. El derecho poncha al 19.7% y otorga un 7.9% de bases por bolas. Los roletazos son del 41.1% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Falter en sus últimas 3 aperturas ha permitido 11 carreras limpias en 14 y 2/3 de entradas. Lively ha permitido 2 carreras limpias o menos en 6 de 8 aperturas.
El bullpen de los Pirates ha sido castigado en sus últimos 5 juegos con una efectividad de 12.71. Juega Cleveland en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.22. Oakland Athletics vs Texas Rangers, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Athletics en Rangers, JP Sears abrirá por Oakland. Sears tiene 26 aperturas con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.22. El zurdo poncha al 18.7% y otorga un 6.3% de bases por bolas. Los roletazos son del 38.5% con 1.31 jonrones por cada 9 entradas. Jon Gray abrirá por Texas. Gray ha aparecido en 22 juegos con una efectividad de 4.32 y un whip de 1.33. El derecho poncha al 19.3% y otorga un 6.2% de bases por bolas. Los roletazos son del 40.5% con 0.83 jonrones por cada 9 entradas. Sears en sus últimas 9 aperturas tiene una efectividad de 3.29 con un whip de 1.06. Gray en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 7.76 con un whip de 1.57, lanzando con alto contacto. En sus últimos 10 juegos, los Rangers están bateando, 230. Oakland ha ganado 6 de 8 en la carretera. Texas ha perdido 6 de 9 en casa. Juega Oakland más 1.30. Kansas City Royals vs Houston Astros, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Royals en Astros. Seth Lugo es el abridor por KC. Lugo tiene 27 aperturas en el año con una efectividad de 3.19 y un whip de 1.12. El derecho poncha al 20.8% y otorga un 6.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 44.6% con 0.73 jonrones por cada 9 entradas. Framber Valdez abrirá por Houston. Valdez tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.27 y un whip de 1.14. El zurdo poncha al 24.2% y otorga un 7.7% de bases por bolas. Los roletazos son del 59.2% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. Lugo en sus últimas 6 aperturas tiene una efectividad de 6.25 con un whip de 1.44. Valdez en sus últimas 5 aperturas tiene una efectividad de 2.89 con un whip de 1.00. El bullpen de KC en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.30 con los Astros en 2.90. Houston está bateando, 269 en ese lapso. Juega Houston en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.40. New York Mets vs Chicago White Sox, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Mets en White Sox, Tyler McGill es el abridor por New York. McGill ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 5.17 y un whip de 1.43. El derecho poncha al 26.3% y otorga un 10.5% de bases por bolas. Los roletazos son del 38.3% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.08 sugiere una baja en la efectividad basado en sus números. Jonathan Cannon abrirá por Chicago. Cannon ha aparecido en 17 juegos con una efectividad de 4.57 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 16.2% y otorga un 7.2% de bases por bolas. Los roletazos son del 39% con 1.29 jonrones por cada 9 entradas. McGill en sus últimas 4 aperturas ha permitido 15 carreras limpias con 5 jonrones en 16 y un tercio de entradas. Cannon en sus últimas 3 aperturas ha permitido 15 carreras limpias con 8 bases por bolas en 8 y 2 tercios de entradas. Chicago ha perdido 38 de 41. El bullpen de Chicago en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 5.59 mientras que el de los Mets es de 4.20. Juega New York y Chicago por encima de 9 carreras. Toronto Blue Jays vs Minnesota Twins, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Blue Jays en Twins, Kevin Gausman abrirá por Toronto. Gausman tiene 26 aperturas con una efectividad de 4.10 y un whip de 1.22. El derecho poncha al 22.2% y otorga un 6.8% de bases por bolas. Los roletazos son del 38.1% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Pablo López es el abridor por Minnesota. López tiene 26 aperturas con una efectividad de 4.26 y un whip de 1.14. El derecho poncha al 26.4% y otorga un 5.4% de bases por bolas.
Los roletazos son del 41.6% con 1.34 jonrones por cada 9 entradas. Gausman en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 2.00 con un whip de 0.85. López ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de sus últimas 8 aperturas. Los Twins han ido a menos en 4 de 6. Los Blue Jays a menos en 3 consecutivos. En sus últimos 5 juegos, los Blue Jays están bateando 227. Ambos bullpens están en buena forma en ese período de 5 juegos. Juega Toronto y Minnesota por debajo de 8. Baltimore Orioles vs Colorado Rockies, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Orioles en Rockies, Albert Suárez abrirá por Baltimore. Suárez ha aparecido en 26 juegos con una efectividad de 3.18 y un whip de 1.27. El derecho poncha al 18.8% y otorga un 8.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 35% con 0.71 jonrones por cada 9 entradas. Austin Gomber abrirá por Colorado. Gomber tiene 25 aperturas con una efectividad de 4.71 whip de 1.29. El zurdo poncha al 16.9% y otorga un 6% de bases por bolas. Los roletazos son del 40% con 1.70 jonrones por cada 9 entradas. Suárez en sus últimas 4 aperturas ha permitido 2 carreras limpias en 23 y un tercio de entradas. Gomber en sus últimas 2 aperturas en casa ha permitido 9 carreras limpias con 3 jonrones en 8 y 2 tercios de entradas. Los Rockies han perdido 6 de 9. El bullpen de Baltimore en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 2.60 con los Rockies en 5.76. Juega Baltimore menos 157. Seattle Mariners vs Los Angeles Angels, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Mariners en Angels, George Kirby abrirá por Seattle. Kirby en 27 aperturas tiene una efectividad de 3.48 con un whip de 1.11. El derecho poncha al 23.5% y otorga un 3.1% de bases por bolas. Los roletazos son del 40.5% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Samuel Aldergueri abrirá por Los Ángeles. Aldergueri hará su debut en MLB. El zurdo estuvo en 3 lugares en las ligas menores esta temporada con una efectividad de 3.59 y un whip de 1.15. Kirby en sus últimas 4 aperturas tiene una efectividad de 6.52 con un whip de 1.91. El bullpen de Los Ángeles en sus últimos 10 juegos tiene una efectividad de 3.98. En sus últimos 10 juegos, los Mariners están bateando 224. La ha ganado 6 seguidos contra Seattle. Juega Los Ángeles más 1.60. Los Ángeles Dodgers vs Arizona Diamondbacks, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Dodgers en Diamondbacks, Clayton Kershaw abrirá por Los Ángeles. Kershaw tiene 6 aperturas este año con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.41. El zurdo poncha al 19% y otorga un 6.3% de bases por bolas. Los roletazos son del 39.6% con un daño limitado en jonrones. Zach Gallen abrirá por Arizona. Gallen tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.65 y un whip de 1.30. El derecho poncha al 22.7% y otorga un 8.4% de bases por bolas. Los roletazos son del 46.1% con 0.62 jonrones por cada 9 entradas. Kershaw ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de sus 6 aperturas. Gallen en sus últimas 7 aperturas tiene una efectividad de 3.20 con un whip de 1.47. Ambos bullpens en sus últimos 10 juegos tienen una efectividad de menos de 2. En sus últimos 10 juegos, los Dodgers están bateando 218. Juega Arizona más 1.07. Miami Marlins vs San Francisco Giants, predicción de MLB, 30 de agosto de 2024. Marlins en Giants, Adam Oller abrirá por Miami. Oller en sus 2 aperturas en 2024 ha permitido 6 carreras limpias con 6 bases por bolas en 10 y un tercio de entradas. El derecho fue una selección de la 20ª ronda en 2016 de Northwestern Street que tuvo resultados mixtos en 2 ubicaciones de AAA. Tiene una efectividad de carrera en MLB de 6.90 con un whip de 1.68, ponchando a 67 bateadores en 104 y un tercio de entradas. Blake Snell abrirá por San Francisco. Snell tiene 15 aperturas con una efectividad de 3.76 y un whip de 1.11. El zurdo tiene una tasa de ponches de élite del 33% y otorga un 11.2% de bases por bolas.
Los roletazos son del 40.9% con 0.68 jonrones por cada 9 entradas. Snell ha permitido 2 carreras limpias o menos en 8 de sus últimas 9 aperturas. Miami en sus últimos 10 juegos está bateando 270. Los Giants en este periodo están bateando 223. Han perdido 5 de 8 en casa. Juega Miami más 227.